Lo que voy a contar me sucedió en el año 2006, cuando me trasladé a Madrid a estudiar medicina en su universidad. Estaba buscando un piso de alquiler barato por la zona céntrica, y cuando ya lo daba por algo imposible, encontré la oferta de alquiler de una habitación, en pleno centro. No tenía pensado alquilar solo una habitación, y aunque el casero era un cincuentón desagradable, el precio era tan bajo, que decidí aceptar hasta que encontrara algo mejor. Me instalé a los 2 días, y tras pasar una semana en aquel lugar, decidí que me marcharía lo antes posible. Como sospechaba, el casero era una persona detestable, con la que intentaba hablar solo lo imprescindible, y si podía evitar encontrármelo, mejor. Sin embargo, él no era el principal motivo. Había algo en aquella casa que me inquietaba. Era una extraña sensación que flotaba en el ambiente, y que me ponía los pelos de punta. En mi habitación, la temperatura siempre era más baja que en el resto de la casa, y por las noches me invadía una sensación de frío que me impedía dormir bien. Todo crujía en aquel viejo caserón, y durante mis noches de insomnio podía escuchar el más mínimo sonido que hicieran los vecinos, el ruido lejano del ascensor, o el goteo de las cañerías. Me levantaba cansado y con ojeras, y apenas si podía estudiar por las mañanas de lo agotado que quedaba. Una noche me acosté tarde después de haber pasado varias horas estudiando, y como de costumbre, no pude dormir. Me entretuve escuchando el soniquete de un lejano programa de televisión, que algún vecino tenía puesto. En aquel momento creí escuchar una respiración entrecortada, y asustado dejé de respirar de golpe. Esperé 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, debía haber sido mi imaginación y entonces, la escuché de nuevo. Era muy débil, casi un suspiro, y provenía del hueco de la cama que quedaba a mi izquierda. Me quedé paralizado como una piedra, escuchando aquella respiración entrecortada a menos de 10 centímetros de mí. Tenía los ojos cerrados con fuerza, y el corazón me latía tan rápido que pensé que iba a darme un infarto. Una ráfaga gélida me recorrió el cuerpo entero, y me puse a temblar de forma incontrolada. Aquello no podía estar pasándome, no debía ser real y sin embargo estaba ocurriendo. Aunque el pánico me dominaba, logré convencerme de que se trataba de una pesadilla causada por el insomnio, y que no había nadie a mi lado. Intenté moverme, pero estaba tan aterrorizando que tuve que hacer un esfuerzo para girar la cabeza poco a poco hacia mi izquierda, y sentí como la corriente gélida me helaba la cara. Aunque el miedo me estaba corroyendo por dentro, conté hasta 10, abrí los ojos de golpe y grité con toda mi alma hasta desgarrarme las cuerdas vocales y hacer que mis alaridos resonaran por todo el bloque. Cuando el casero irrumpió en mi habitación, yo aún estaba gritando en estado de shock. No podía quitarme de la cabeza lo que había visto aquella mujer que me observaba con un gesto de terror indescriptible, y una mirada triste, tan triste. El casero me hizo callar aguantadas, y logré controlarme un poco. Me extrañó mucho que el casero no me pidiera explicaciones por tantos gritos. Se limitó a echarme la bronca por armar ruido y se marchó otra vez a su habitación. No estoy muy seguro, pero juraría que lo noté nervioso, quizás demasiado nervioso. A la mañana siguiente, yo aún seguía impactado por lo ocurrido por la noche, y me encontré al salir de la casa a Dolores, la única vecina del bloque que conocía, que me preguntó qué tal me encontraba. Le respondí que bien, y estuvimos hablando un rato acerca del casero. Por lo visto, no le caía bien a nadie del bloque. Tenía fama de ser un maleducado y un violento, y al poco de estar hablando salió el tema de su mujer. La pobre Carmen, la de palizas que tuvo que aguantar de ese cerdo antes de dejarnos, comentó Dolores. ¿Cómo murió? La encontraron muerta en la habitación en la que duermes tú ahora. Dijeron que se había suicidado, pero a mí no me engañan. Estoy segura de que la mató su marido, y se las apañó para que pareciera un suicidio. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo y subí corriendo a la casa a recoger mis cosas. No pensaba pasar allí ni un solo día más. Cuando ya lo tenía todo listo para irme, revolviendo entre los cajones encontré una vieja foto bastante descolorida. Por la parte posterior de la foto, podía leerse en una letra bastante mala: Viaje de Carmen a Segovia, enero de 1987. Se me heló la sangre al verla. Era ella, no cabía duda. La mujer que había visto cuando abrí los ojos, frente a mí, con su terrorífico gesto de terror, y su tristeza abrumadora. Guardé la foto en su cajón y huí de aquel lugar, corriendo todo lo rápido que pude. Por temor a que me tomaran por loco, no le conté lo que me había sucedido a nadie, y nunca más volví a saber de aquel casero, ni de su difunta mujer. Tras esta experiencia, tuve varias crisis de insomnio, no podía dormir y estuve en terapia psicológica algunos meses.
Ahora que han pasado casi 2 años desde que pasó esto, ya lo veo como algo lejano, que parece no haber ocurrido nunca. Sin embargo, en algunas noches frías de invierno aún me parece ver en sueños los ojos muertos de aquella mujer, y escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la cama. Mi esposa era la hija única y mimada de padres adinerados que vivían en el área rural de Nueva York. Para ese entonces, habíamos estado casados por 8 meses y las cosas no podían ir mejor. Teníamos una casa propia, trabajos geniales y un par de autos para sellar el sueño americano. Habíamos estado pensando en conseguir un perro, y los planes de hijos tampoco estaban en el futuro distante. Pero las cosas no salieron como lo esperábamos. Una mañana, mi esposa recibió una llamada de la policía informándole que sus padres habían muerto en un accidente vial. Nunca la había visto tan abatida en toda mi vida. Después de la vela y de los funerales, llegaron los crudos trámites legales de los que nadie nunca quiere hablar después de una muerte. Cuando repasamos el testamento, descubrimos que sus padres le habían dejado la hacienda. Una parcela de tierra de 200 acres con una casa de $1.000.000 en el lago. Estábamos sorprendidos, por decir poco. Comenzamos a mudarnos lo más pronto posible. Vendimos nuestra casa vieja y los autos, y aceptamos amablemente todas las pertenencias que sus padres habían querido que tuviéramos. Pero hubo un problema. La casa simplemente se sentía muerta. Era muy grande, pero, de alguna forma, estrecha. Todas las paredes parecían ser más angostas de lo que deberían, y podías gritar desde un extremo de la casa sin poder escucharlo en el otro. Acostumbrarnos nos tomó un tiempo, pero al final le agarramos cariño al viejo mastodonte. O al menos eso fue lo que le dije a mi esposa. Cuando estaba solo en la casa, había algo desconcertante sobre el lugar. Un rechinido en el piso, un crujido en la ventana, un escalofrío en mi cuello cuando pasaba a un lado de una ventana brillante, sintiéndome como si estuviera siendo observado. Realmente la odiaba. Mi esposa trabajaba hasta tarde cada día de semana. Cuidaba de las personas en un asilo para el arca, y sus turnos se extendían desde las 4 hasta la medianoche. Usualmente, yo disfrutaba ese tiempo a solas. Leía con frecuencia o escribía, y a veces preparaba una gran pipa y me sumergía en una película. Y esta fue una de esas noches. Alisté todo, le di unas caladas a mi pipa, me envolví en una sábana y empecé la película. Fue un viernes y apenas eran las 8 de la noche, así que supuse que unas cuantas cervezas no me caerían mal. Tenía 4 horas y media hasta que mi esposa regresara. Me bebí algunas y llegué a casi la mitad de la película cuando escuché algo en el piso de abajo. Juro que pensé que era la casa jugándome trucos, como lo había hecho tantas veces en el pasado. Traté de ignorarlo. Pero entonces escuché un portazo. Me levanté rápidamente y fui a la planta baja. Mi corazón se paralizó cuando vi el resplandor de la luz de la cocina, que sabía que había dejado apagada. Me acerqué progresivamente a la gran entrada que conducía a la cocina. Podía oír movimiento. Y una sensación sobrecogedora de terror se filtró en mi cuerpo cuando finalmente me asomé por un lado de la pared. Era mi esposa. Jesucristo, mujer. Le grité, medio bromeando. Ella dio un brinco, sobresaltada por mi presencia. ¡Ay, Dios! No me asustes así. Que no te asuste. Ya pensaba que me iba a morir. ¿No se te ocurrió hablarme para saludar o algo? ¿Y por qué estás en casa tan temprano? ¿A Julie le parece bien? Sí, no hay problema. Le dije que no me sentía bien. ¿Y estás bien? La cuestioné, viendo que se veía perfectamente normal. Tenía una mirada de culpa. Estoy totalmente bien. Es solo que no quería estar ahí, dijo con una risita. Me pareció extraño. Nunca había llegado a casa temprano y no parecía importarle mucho. Pasé mi atención rápidamente a las bolsas de víveres. Le pregunté qué iba a preparar, a lo cual respondió, con emoción. Pollo Alfredo. Oh, vaya, muero de gansa. ¿Necesitas ayuda? Se dio la vuelta con un cuchillo en su mano mientras sacaba el pollo. Me sonrió y dijo que no. Lentamente, me apuntó el cuchillo al rostro y declaró, con ojos lujuriosos. Esta es tu noche. Te prepararé la cena y quizá después me puedas ayudar con algunas otras cosas. Me sonrió de nuevo, taimadamente. Me mordí el labio y la observé mientras seguía preparando la comida. Le agarré el trasero y le dije que iba a ver el resto de mi película. Subí las escaleras y me recosté en la cama. Una media hora después, mi esposa entró a la habitación. La cena está lista, fue lo único que dijo antes de salir lentamente. Bajé minutos más tarde, encontrándome con la cena desplegada atractivamente.
La mesa se veía asombrosa. Por Dios, te luciste. Tengo que tomar una foto para Instagram. Me hurgué los bolsillos y noté que había dejado mi teléfono arriba. Subí rápidamente y no pude encontrarlo por ninguna parte, pero de seguro solo estaba perdido entre las cobijas. Fui al principio de las escaleras y grité: ¿puedes llamar a mi teléfono? Ella rió. No, vas a tener que esforzarte por esa foto de Insta. Anda, mi comida se está enfriando. No hubo respuesta. Seguí buscando por unos 3 minutos hasta que lo escuché vibrar. Lo encontré en el suelo, bajo una de mis camisas. Era mi esposa que se dignó a llamar. Al fin, dije y colgué la llamada mientras me ponía de pie para ir a la planta baja. El teléfono vibró de nuevo. Mi esposa, de nuevo. ¿Qué quieres? Contesté. Disculpa. ¿Qué fue ese al fin? ¿Y por qué estás siendo tan grosero? No querías llamar a mi teléfono. Perdona que no te pueda llamar siempre que se te ocurra. Estoy en el trabajo. Tengo cosas que hacer, aclaró, soltando un escalofrío por mi médula. ¿Qué acabas de decir? Dije que estoy ocupada. Aún me queda 1 hora de trabajo y solo te llamaba para decirte que te extraño, pero tenías que contestar el teléfono como un cretino. Así que estás diciendo que no estás en casa, en la cocina, repliqué. Ahora mi tono era bajo y tembloroso. Ah, jaja. No estoy en la cocina. Buena esa, río. No. Te digo que hay alguien aquí que se ve exactamente como tú. Pensé que habías llegado temprano. Tragué grueso a medida que el entendimiento paralizaba mi cuerpo. Tienes que ponerle llave al dormitorio ahora mismo y encuentra algo que puedas usar como arma, dijo frenéticamente. Voy a llamar a la policía. Cariño, ¿qué mierda está pasando? ¿Quién es? Exigí. El miedo fluía de mi voz. Es mi hermana. Me quedé en el dormitorio hasta que la policía llegó. Resultó que se había asustado y se fue antes de que la policía llegara. Encontraron arsénico en la comida y una nota con 4 palabras. Esta es mi casa. Mi esposa nunca me contó de su hermana gemela. Al parecer, había estado entrando y saliendo de prisión y hospitales psiquiátricos toda su vida. Su familia la había desheredado y era como si estuviera muerta. Fue así hasta que escuchó del accidente. Ahora todas esas sensaciones extrañas que he estado sintiendo son más válidas. Y no han desaparecido. Arthur, John y Nina se encontraban en un edificio abandonado. Ellos eran vagabundos, y buscaban sobrevivir. Hacía mucho frío, Nina tenía a John a su lado y se abrazaron mientras Arthur se encontraba solo buscando cómo mantener el calor, pero el frío era muy abrumador y el edificio era muy viejo y tenía mucha humedad, ni siquiera John y Nina lograron mantenerse. Murieron por el frío, pero murieron juntos mientras la vida de Arthur se iba apagando, él estaba triste, moriría solo, y así fue. Pasaron 50 años y este viejo edificio se volvió un hotel muy reconocido por su excelente servicio y categoría, aunque eso me importa un bledo, solo pasaré ahí un par de noches. Había tenido experiencias sobrenaturales bastante raras últimamente, como que mi mejor amigo fuera prácticamente hecho un saco de carne sin vida por un demonio o que tuviera que exorcizar a mi vecina demente, maldita sea, siempre me meto en problemas y son mis amigos quienes se llevan la peor parte. En fin, trataré de descansar un poco. Dan las 3 de la mañana y se escuchan varios ruidos en la habitación de al lado. Salgo a revisar y veo a más gente fuera de la habitación y esta se abre, mostrando al inquilino muerto, de alguna forma se rompió el cuello al caer con gran impulso de su sofá, aunque parece ilógico, más bien parece que lo empujaron y al caer fue que se quebró el cuello. La policía inicia su investigación para después calificarlo como un accidente. No me creí esto. Pero no es mi problema, así que me iré a dormir. La noche siguiente ocurre algo similar, pero esta vez la víctima sufrió un infarto. Esto se empezaba a poner cada vez más raro. Decidí intervenir. Esta noche ocurrirá algo. Lo sé. Madre e hija se encuentran en su habitación descansando cuando una extraña figura comienza a materializarse, era una figura humana muy sucia y desarreglada, se acercó a la madre que, al despertar y verlo, corrió despavorida y el espectro la siguió con los brazos abiertos hacia el balcón, de donde la mujer cayó y murió. Una niña comienza a correr asustada por los pasillos y veo por qué. La persigue un ser extraño.
La tomo de la mano para correr, pero terminamos en una zona sin salida, así que decido enfrentar al espectro que, conforme se acercaba parecía tener una forma más humana, similar a un vagabundo, se acerca con los brazos abiertos y susurrando palabras extrañas por lo que saco un crucifijo para que se aleje, pero sucede algo interesante, no se aleja y en cambio el crucifijo se vuelve fango, lo cual indicaba que era un alma que murió en condiciones muy tristes. Como no podía eliminarlo, solo podía esperar a ver qué era lo que quería. Por alguna razón, puedo comprender sus palabras, dice abrázame. Es bastante extraña esta sensación, todo lo que este ser quería para poder descansar en paz era un abrazo, sentirse querido, supongo que no pudo sentir eso en vida y por eso buscaba un ser querido después de su muerte, es una sensación que me hace sentir de la mierda, me recuerda a mis momentos de niñez. Sin darme cuenta, termino abrazando al espectro quien, con un suspiro, me dice gracias, me siento liberado, como si años de dolor, odio y rencor se hubieran ido. Dejo a la niña en la recepción y me voy pensando en ese espíritu y en lo difícil que fue su vida y lo que tuvo que sufrir, al final él solo quería ser querido como todos. Lo que puede suceder en un cuarto de hotel una noche de martes de carnaval, créanme, supera todo lo que la imaginación puede inventar. Habiendo llenado su vaso, lo vaciaba de un trago y comenzaba. Fue hace 2 años, en pleno desequilibrio nervioso. Estaba curado de la heteromanía, pero no de los fenómenos mórbidos que engendra. Problemas en el oído, en la vista, angustias nocturnas y pesadillas. El solfanol y el bromuro habían soliviantado los trastornos físicos, pero las angustias persistían. Persistían sobre todo en el departamento en el que había vivido con ella tanto tiempo, Rue de Saint-Guillaume, frente al río, y en el que su presencia parecía haber impregnado las paredes y las alfombras de no sé qué hechizo. En cualquier otra parte mi sueño era regular y mis noches calmas. En cambio, apenas atravesado el umbral de ese departamento, el turbio despecho de los antiguos días corrompía la atmósfera. Terrores sin razón me helaban la sangre y me asfixiaban a cada paso. Sombras bizarras se amontonaban con hostilidad en los ángulos, pliegues equívocos se formaban en las cortinas repentinamente animadas de una vida espantosa y sin nombre. La noche era especialmente abominable. Un ente de horror y misterio vivía conmigo en ese departamento, un ente invisible, pero que yo intuía agazapado en la sombra, acechándome. Una forma hostil de la que, por momentos, podía sentir el aliento sobre mi rostro, y casi a mi lado su innombrable roce. Les aseguro que era una sensación espeluznante, y si me fuera dado revivir esa pesadilla, creo que preferiría, pero sigamos. Así llegué a no poder dormir en mi departamento, incluso a no poder vivir en él. Decidí alojarme en un hotel. No pude permanecer en el mismo sitio. Dejé el Continental por el Hotel del Louvre, y este por otros aún más ínfimos, devorado por una inquietante manía de locomoción y de cambio. Como, después de 8 días en el Terminus, en medio de todo el confort deseable, me induje a descender a ese mediocre hotel de la Rue d'Amsterdam, Hotel de Normandía, de Bresto de Rouen, como se llaman todos en torno de la estación Saint-Lazare. Era el movimiento incesante de las llegadas y partidas lo que me había seducido más que ninguna otra cosa. No sabría decirlo. Mi habitación, vasta e iluminada por 2 ventanas y situada en el segundo piso, daba sobre el patio de llegada de la Place du Havre. Estaba instalado desde hacía 3 días, desde el sábado de carnaval, y me sentía muy bien. Era, repito, un hotel de tercera, pero de apariencia honesta, hotel de viajeros y de provincianos, menos desorientados en la vecindad de su estación que en el centro de la ciudad. Un hotel burgués, vacío de un día para otro y sin embargo siempre completo. Me importaban poco los rostros que encontraba en la escalera y en los pasillos. Eran la menor de mis preocupaciones y, sin embargo, al entrar en la recepción ese día hacia las 6 de la tarde, en busca de la llave, cenaba en el centro y volvía a cambiarme, no pude dejar de mirar curiosamente a 2 viajeros que allí se encontraban. Recién llegaban. Una valija de viaje en cuero negro se encontraba a sus pies y, frente a la oficina del gerente, discutían el precio de las habitaciones. Es por una noche, decía el mayor de ellos. Cualquier habitación que fuere estará bien. ¿De una cama o de 2? Preguntaba el gerente. Ah, por lo que dormiremos. Apenas nos vamos a acostar. Venimos al baile de disfraces. De 2 camas, intervenía el más joven. Bien, una habitación de 2 camas. ¿Hay alguna disponible, Eugene? Y el gerente interpelaba a uno de los empleados que recién llegaba. Después de ponerse de acuerdo con él, continuó. Lleva a los caballeros a la 13, en el segundo piso. Estarán muy bien allí, la habitación es grande.
Los señores suben. Y, tras un signo negativo de los viajeros, ¿los señores comen? Tenemos cocina. No, cenaremos afuera, respondió el más grande. Volveremos hacia las 11 a vestirnos. Que suban la valija. ¿Fuego en la habitación? Preguntó el empleado. Sí, fuego a las 11. Me di cuenta de que había permanecido allí boquiabierto, con el candelero encendido en la mano, observándolos. Enrojecí como un niño sorprendido en falta y subí rápidamente a mi habitación. El empleado estaba haciendo las camas de la habitación contigua. Se había dado el 13 a los recién llegados y yo ocupaba el 12. Nuestras habitaciones estaban pegadas, y eso no dejaba de intrigarme. Volví a la oficina del gerente, y no pude dejar de preguntarle quiénes eran los vecinos que me había dado. ¿Los dos hombres con la valija? Me respondió, llenaron sus fichas, vea. Y leí rápidamente, de un golpe de vista. Henry Desnoyers, 32 años, y Edmond Chalegrin, 26 años, residencia Versalles, ambos carniceros. Para ser jóvenes carniceros, eran elegantes de aspecto y de vestimenta, a pesar de sus sombreros de hongo y sus gabanés de viaje. El mayor me había parecido cuidadosamente enguantado y con un aire especial de altura y aristocracia en toda su persona. Por otra parte, había cierto parecido entre ellos. Los mismos ojos azules, de un azul profundo casi negro, muy rasgados y de largas pestañas. Los mismos largos bigotes rojizos subrayando el perfil contrariado, pero el de más edad, mucho más pálido que el otro, con algo muy vago de ahito y de aburrido. Al cabo de una hora dejé de pensar en ellos. Era martes de carnaval y las calles brillaban, llenas de máscaras. Volví a medianoche. Subí a mi habitación. Ya a medias desvestido, iba a acostarme cuando oí una voz en la habitación contigua. Eran mis carniceros que volvían. ¿Por qué la curiosidad, que ya me había mordido en la oficina del gerente, volvía irrazonada, imperiosamente? Contra mi voluntad, no pude dejar de prestar atención. Entonces no quieres disfrazarte, no vienes al baile, sonaba la voz del mayor. ¿Y para eso nos molestamos en viajar? ¿Qué tienes? ¿Estás enfermo? Y mientras el otro permanecía en silencio, ¿estás ebrio? Entonces la voz del otro respondía, empastada y doliente. Es tu culpa. ¿Por qué me has dejado beber? Siempre termino mal cuando bebo ese vino. Bueno, ya está bien. Acuéstate, tronaba la voz estridente. Ten tu pijama, escuché el ruido del cierre de la valija que se abría. ¿Y tú, no vas al baile? Se arrastraba la voz del borracho. Grato placer el de andar por la calle solo, disfrazado. Voy a acostarme yo también. Lo oí golpear rabiosamente su colchón y su almohada, luego oí cómo las ropas caían a través de la habitación. Los hombres se desvestían. Yo escuchaba anhelante, descalzo, junto a la puerta de comunicación. La voz del más adulto cortaba nuevamente el silencio. Qué lástima, con tan bellos disfraces. Y se oía un roce de telas y satines. Acerqué el ojo a la cerradura, pero la vela encendida me impedía hacer oscuridad y distinguir nada en la pieza vecina. Al apagarla, pude ver la cama del más joven, ubicada frente a mi puerta. Él estaba junto a ella, echado en una silla, sin moverse, extraordinariamente pálido y con ojos extraviados, la cabeza deslizada del respaldo de la silla y colgando sobre la almohada. Su sombrero estaba en el suelo, el chaleco, desabotonado, su camisa, entreabierta, sin corbata. Tenía la apariencia de quien sufre asfixia. El otro, a quien solo percibí luego de un esfuerzo, daba vueltas en ropa interior alrededor de la mesa repleta de telas claras y satines bordados. Mierda. Al menos, quiero probármelo, tronó sin preocuparse de su compañero y, parándose derecho frente al armario, esbelto, elegante y musculoso, se puso un largo dominó verde con muceta de terciopelo negro, cuyo efecto era a la vez tan horrible y tan bizarro que debí contener un grito, de tanto que me afectó. Ya no lo reconocí, agigantado como estaba con esa funda de seda verde que lo hacía todavía más flaco y el rostro oculto tras una máscara metálica bajo la capucha de terciopelo negro. Ya no era un ser humano quien estaba allí, sino la cosa inmunda y sin nombre, la cosa de espanto, cuya presencia invisible envenenaba mis noches en la Rue Saint-Guillaume, que ahora había tomado contornos visibles y vivía en la realidad. El borracho, desde la esquina de su cama, había seguido la metamorfosis con mirada extraviada. Un temblor se había apoderado de él y, con las rodillas chocando de terror y los dientes apretados, había juntado las manos en un gesto de plegaria, estremeciéndose de pies a cabeza. La forma verde, espectral y lenta, giró en silencio hacia el centro de la habitación, a la luz de 2 velas encendidas, y bajo su máscara sentí sus ojos terriblemente atentos.
Acabó por ponerse justo frente al otro. Con los brazos cruzados sobre el pecho, intercambió con él una inenarrable y cómplice mirada, bajo la máscara. Entonces el más joven, enloquecido, se derrumbó de su silla, se echó sobre el parquet y, buscando estrechar el disfraz entre sus brazos, hundió su cabeza entre los pliegues, balbuceando palabras ininteligibles, la espuma saliéndole de los labios, con los ojos revueltos. ¿Qué misterio podía haber entre esos dos hombres? ¿Qué irreparable pasado habían evocado, a los ojos del loco, ese vestido de espectro y esa máscara helada? Esa palidez y esas manos tendidas, como de torturado, tirando extáticas de los pliegues desenvueltos de un vestido de larva. Escena de aquelarre en el ambiente trivial de una habitación amueblada. Y mientras el ebrio desfallecía, con la desesperación de un largo grito estrangulado en su boca abierta, la forma se alejaba dando un paso atrás, arrastrando en su movimiento la hipnosis del desgraciado tendido a sus pies. ¿Cuántas horas, cuántos minutos dura ya esta escena? El vampiro se detiene. Apoya su mano sobre el corazón del hombre tendido a sus pies y luego, tomándolo entre brazos, lo sienta otra vez en la silla pegada a la cama. El hombre queda allí sin movimiento, la boca abierta, los ojos cerrados, la cabeza torcida. La forma verde entonces vuelve sobre la valija. ¿Qué busca allí, con ardor febril, a la luz de uno de los candeleros de la chimenea? Encuentra algo. Aunque ya no la veo, la escucho mover frascos, y un olor conocido, un olor que me sube al cerebro y me embriaga y me enerva, se expande en la habitación. Olor a éter. La forma verde reaparece. Se dirige a pasos lentos, siempre silenciosa, hacia el hombre desmayado. ¿Qué lleva con tanto cuidado entre sus manos? Horror, es una máscara de vidrio, una máscara hermética sin ojos y sin boca, llena hasta los bordes de éter, de veneno líquido. Entonces vuelve sobre el otro sin defensa, allí ofrecido, inanimado, le aplica la máscara sobre el rostro, la asegura firmemente con un pañuelo rojo, y una risa parece sacudirle las espaldas bajo su capucha de terciopelo negro. Tú sí que no hablarás más, creí escucharle murmurar. El carnicero entonces se quita el disfraz. Da vueltas en ropa interior. Vuelve a su atuendo de ciudad, se pone su gabán, sus guantes de piel de Club Maní, con el sombrero puesto, ordena cosas en silencio, quizás un poco afiebradamente. Con los dos disfraces de mascarada y sus frascos ya en la valija de empuñadura niquelada, prende un habano, toma la valija, el paraguas, abre la puerta y sale. Yo no he gritado, no he hecho sonar la campanilla, no he llamado al timbre. Has soñado, como siempre, dijo Jacuelsa de Romer. Sí, soñé también que hay todavía hoy en Villejuif, en el asilo psiquiátrico, un heterómano incurable, del que nunca se supo la identidad. Consulta si quieres el registro del hospital. Encontrado el 10 de marzo, en el Hotel de Rued Amsterdam, nacionalidad francesa, edad presunta 26 años, nombre, Edmond Chalegrin.